enseña acerca de lo que era el verdadero don de lenguas y todo lo que tiene que ver con el amor. De hecho, ahí es cuando escribe primero a los Corintios capítulo 13, que habla qué es el amor en realidad. Los corintios habían tergiversado, habían entendido mal el tema del amor, y Pablo les enseña, él le tiene que escribir aclarándoles acerca del amor. Y parece mentira, pero uno de los problemas teológicos que la iglesia de Corinto estaba presentando era el tema de la resurrección de Cristo. Nada más y nada menos. Nada más y nada menos, los corintios estaban presentando este problema. Acuérdense que esta iglesia estaba comprendida por personas judías que habían venido del judaísmo, como los mismos apóstoles lo habían sido por nacimiento judíos. Así que ellos traían algunos conceptos del tema de la resurrección o el tema de la muerte muy diferenciados. Pero también había en la iglesia de Corinto personas que venían de la antigua Roma, los romanos inclusive que venían de la antigua Grecia, tenían sus propias concepciones, sus propios pensamientos sobre lo que era la resurrección. Ahora todos ellos componían una misma iglesia en Corinto, pero algunos tenían ideas muy erradas de lo que era la resurrección y la muerte. Pero lo peor de todo es que esas ideas se las aplicaban a Jesús, ¿no? Se las aplicaban a Jesús. Tanto que algunos de ellos empezaron a enseñar, no solamente lo creían, sino a enseñar que Jesús sí había muerto, pero no había resucitado. Ahora, cuando nosotros nos encontramos 2000 años después con que Jesús no resucitó, ¿con qué problema nos encontramos? Si Jesús no resucitó, ¿qué vamos a hacer nosotros con nuestra vida cristiana? ¿Qué significado tiene para nosotros la vida cristiana? Y eso es lo que esta semana el apóstol Pablo les explicó a ellos, a los corintios, pero también nos lo explica a nosotros. Por eso Pablo, en lo que es el versículo, el texto original, el texto base para la lección de esta semana, que es primero los Corintios 15, versículos 14 y 17, dice Pablo, les dice a ellos, pero también nos lo dice a nosotros: y si Cristo no resucitó, como algunos de ustedes están pensando acá, nuestra predicación, utiliza una palabra interesante, es vana. Y la fe de ustedes también es, ¿qué cosa? Vana. Y si Cristo no resucitó, la fe de ustedes es vana y aún están en sus pecados. Para nosotros, hermanos, para el cristiano, la resurrección de Cristo es tan importante como su muerte. Y eso es justamente, es interesante ver cómo en tiempos del apóstol Pablo, en tiempos de los corintios, pues ya había este problema. Pablo estaba lidiando con esta problemática en donde la gente no había comprendido bien el tema de la muerte. Hermanos, la resurrección de los muertos entonces no les parecía lógica, no les parecía posible a aquellos cristianos. Imagínense, eran cristianos y no creían en la resurrección. Así que, como dice la lección, ese debe haber sido uno de los temas cruciales que abordó el apóstol Pablo, porque si Jesús no resucitó, si Jesús no es quien dijo ser, tampoco la cruz tuvo efecto en nuestros pecados. En ese caso, solo nos quedaría una desesperación. Ahora, imagínense ustedes, vamos a trabajar con la imaginación y quiero saber si hay alguno que pueda participar. Esa es la idea. Imagínense nosotros hoy, año 2026, y resulta que descubrimos que Jesús no resucitó. Mano Toniel.
Eso de que Jesús resucitó el domingo no es cierto. Dicen algunos, podrían decir algunos. ¿Cómo eso impacta lo que hoy venimos creyendo? A ver, si nosotros llegamos a la conclusión, Cristo no resucitó, ¿cómo eso impacta nuestra fe? A ver, quiero escucharlos. Impacta en todo porque... Ok, eso me gusta. En todo, Manuel. Háblanos de eso. ¿No hay un micrófono para ti ahí? Sí hay, mira, ve. Un diácono que me ayude aquí con el micrófono, por favor, aquí. Un diácono que pueda venir por aquí. Ya llegó. Sí, ahí está. Con Manuel. Y después con Manuel, levante la mano el que quiera participar. Bienvenidos. A ver, Manuel, ¿cómo? O sea, sí, esto obviamente es un supuesto, es un examen que estamos haciendo aquí, ¿verdad? Ok. Jesús no resucitó. A ver. Impacta en todo porque la Biblia está llena de promesas, ¿verdad? Y entonces si Jesús prometió darnos vida eterna, entonces si no resucita ya sería como mentira lo que él dijo, una. Entonces nuestra fe, entonces ¿dónde quedaría? O sea, para mí es como una raíz donde emana todo, porque todo lo que dijo, todo lo que habló, entonces quedaría, como dicen, por tierra. Y es muy importante para mí porque la resurrección es nuestra esperanza, es la por la que estamos aquí, es la que nos mantiene vivos en la fe. O sea que, mira que estoy yendo, esto es una clase, ¿verdad? Esto no crean. Entonces tú estás diciendo que la muerte de Cristo no es importante. Ajá. Claro que la muerte de Cristo es importante porque... Ese es uno de los temas que debe quedar claro acá. Ajá. Entonces la muerte, si lo más importante es la resurrección, la muerte no tiene poder. Es que es parte porque... Mire que estoy probando la cosa, ¿no? Sí. Tirando la cuerda para que aprendamos todos. Claro. Porque él dijo, yo voy a morir y al tercer día voy a resucitar. Entonces la muerte es parte de todo el proceso de nuestra fe y nuestra esperanza. O sea, todo el mundo sabía que iba a morir, pero no creían que había resurrección. Entonces esa es la base para mí de nuestra fe. Creer que estamos aquí, tenemos esperanza, entonces no estaría en nada. No, estoy estirando la cuerda para que todos podamos aprender, ¿verdad? Ahora hay tres cosas, escuchen esto. La hermana White nos dice que nosotros todos los días deberíamos meditar en estas tres cosas, al menos 1 hora al día. En la muerte de Cristo, en su resurrección y en su segunda venida. Ok, ahora, ¿cuál de las tres es más importante? ¿Su muerte, su resurrección o su segunda venida? A ver, quiero escuchar. El micrófono está ahí. Otoniel, de una clase tiene que ser así dinámica. Lo quiero despertar. El que se esté durmiendo le paso el micrófono para que hable. A ver, ¿quién va a hablar? ¿Cuál de las tres es más importante? ¿La muerte, la resurrección o la segunda venida? La resurrección. Por ahí dice Salvador, la resurrección. De sus razones. Yo digo que la resurrección es importante la muerte, pero si no hubiera resucitado, no existe la segunda venida. Ok, pero si no hubiera muerto, tampoco resucita, porque para resucitar tú tienes que estar, ¿qué cosa? Muerto. Entonces, la muerte cobra vida. ¿Me hago entender? Interesante. Los estoy haciendo pensar. ¿Ya? Sin muerte no hay resurrección. Sin resurrección no hay ascensión al cielo. Y sin ascensión al cielo no hay segunda venida. ¿Cuál de las tres es más importante? Los tres son muy importantes. Allá, vamos a escuchar, mi amigo aquí. Aquí está el micrófono, allá viene el micrófono. Ajá. Para mí tiene que ser la muerte. Sí. Porque la muerte es el que da vida a las otras dos sucesos. Porque sin la muerte no habría resurrección. Y sin la resurrección tampoco iba a haber esa promesa de regreso.
Entonces para mí el principal pues, es la muerte. Porque Ok. después de la muerte viene lo que son los otros dos sucesos, que es la resurrección. Porque si nadie muere, no hay resurrección. Y después de la resurrección, después de que Él se va, no hay esa promesa que va a regresar. Ok, ajá, allá está, me gusta así, dinámico. La resurrección, porque, por ejemplo, la resurrección es la que cumple con todos los otros requisitos, porque muerte sabemos y sabían ellos y nosotros que vamos a morir. Eso ya es un hecho, pero la resurrección no era un hecho. Entonces la resurrección es la que cumple la muerte y la segunda venida, para mi opinión. Ok, no, para mi opinión eso está correcto. O sea, cada quien tiene su postura. Aquí hay otra postura, mira, este joven. Ah, bueno, ajá. Adelante, hija. Feliz sábado a cada uno de ustedes. Feliz sábado. Pastor, yo creo que es la resurrección, porque así tenemos la certeza de que nuestros pecados son perdonados o fueron perdonados. Y también porque la resurrección venció la muerte y por tanto tenemos la esperanza de que Cristo vendrá. Ok, gracias. Aquí, adelante, hijo. Bueno, yo pienso que son las tres, principalmente, porque Ajá. en la muerte, antes de venir Jesucristo, en la Biblia ya se había venido la promesa del Mesías. En el libro de Isaías, capítulo 11, se menciona que del tocón de Jesé vendrá el Hijo. Y en los tiempos de antes se hacían sacrificios por los pecados y todo eso. Vino Jesús, con su muerte, venció el pecado y a través de él podemos acercarnos a Dios más íntimamente. Porque antes pecar era como más condenable, porque cuando, por ejemplo, en los tiempos de Moisés, cuando pecaban, Dios se arremetía con ellos y los juzgaba fácilmente. Pero con Jesús, cuando ya murió, tenemos la posibilidad de acercarnos a Él, pedir perdón con una sinceridad y tener más intimidad. Y la resurrección es una fe para saber que en un futuro podemos ser resucitados como Él. Ok, muchas gracias, muy bueno. Muy bien, ¿alguien más sobre esto? Seguimos, nos quedan 13 minuticos nada más. Ay. Bueno, familia, ¿por qué el Cristo resucitado es nuestra única esperanza? Vean esto hipotético. Cristo vino, ¿verdad? Y murió. La muerte de Cristo es un hecho histórico, ¿saben? Demostrable históricamente. Cristo murió. Pero Cristo no resucita. ¿Qué pasa con nuestros pecados? Murió alguien normal como mueren todos los seres humanos, pero no se ha pagado la culpa. Ok, la muerte sigue campante. Ahora, Cristo vino, murió y resucitó, pero no va a venir por segunda vez. Se fue y se quedó allá. ¿Qué pasa con nosotros? Con nuestra esperanza. ¿Qué pasa con nuestra esperanza? ¿Ah? Pero si Cristo murió y resucitó. Ajá, pero se fue al cielo, pero no hay segunda venida. Porque al resucitar, eso está dando la certeza de que Él resucitó, entonces nosotros podremos resucitar. Ahí es donde está la esperanza, donde está la fe. Porque Él resucitó, entonces tenemos esperanza. Y si Él no hubiese resucitado, entonces es vano. Exactamente. La resurrección es fundamental, por eso Pablo atacó de frente este problema en los Corintios, en la iglesia de Corintios. Jesús sí resucitó, murió, pero resucitó. Y él habla acerca inclusive de testigos que aparecieron, que resucitaron. ¿No es cierto? Con la resurrección de Cristo hubo una primicia de gente que resucitó. Y esta gente dice, la Biblia, que le aparecieron a familiares y amigos durante 40 días después de aquel suceso. 40 días. Y luego esta gente viajó al Cielo con Jesús, siendo ellos primicia, que la Biblia lo menciona más adelante.
Así que Pablo explica, hermanos, cuán graves y terribles son las consecuencias de negar la resurrección. Porque al negar la resurrección, los creyentes quedamos sin esperanza. Si Cristo no resucitó, tampoco va a venir. Porque ¿dónde está? En la tumba. Pero resulta, hermanos, que la buena noticia para nosotros es que la tumba de Cristo está vacía. Él resucitó. Ahora, para el apóstol Pablo, no creer en la resurrección era algo que él no podía, es decir, era inconcebible para él. No era posible él digerir ese pensamiento, especialmente en vista de la existencia de tantos testigos oculares aquel día. Por ejemplo, leamos 1 Corintios 15, 5 al 8. Mira lo que dice 1 Corintios 15, 5 al 8. Y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún. Eso lo está escribiendo Pablo, año 67 más o menos de la era cristiana. Y ya otros duermen, habían muerto ya de los testigos que habían visto a Jesús. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. ¿Dónde le apareció a Pablo, por cierto? En camino a Damasco, cuando le salió a Jesús lleno de gloria, y el hombre cayó al suelo, ciego por el resplandor, y que pues escuchó aquella voz: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Era el mismo Jesús, resucitado. Así que por eso el apóstol Pablo, cuando él escucha que los corintios están diciendo: no, Cristo no resucitó, él se lleva las manos a la cabeza y dice: no, ¿de dónde sacan semejante locura? No es posible. Pero si yo lo vi y lo vieron 500 más, no nos lo contaron, lo vimos. Yo soy uno de los que vi a Jesús. Él vio a Jesús. El apóstol Pablo vio a Jesús. Así que el hecho de que Jesús resucitó no lo creemos nosotros simplemente porque a alguien se le ocurrió decirlo, sino porque hubo más de 500 personas en su tiempo que dieron testimonio de que lo habían visto. Así que la muerte de Jesús, pero su resurrección, está bien documentada en la Biblia. Pablo dice, hermanos, que si no hay resurrección de los muertos, si Cristo no resucitó, nuestra predicación, dice él, es vana. Nuestra fe también es vana, también dice él. Y somos además testigos falsos, porque estamos predicándole a la gente algo que no es cierto. Pero hermanos, ¿cuántos creen aquí que Cristo sí resucitó? Eso es lo que importa. Jesús resucitó. Fernando. Bueno, yo creo que bien claro está, ¿verdad?, que la resurrección de Cristo es lo más importante. Para mí, y yo creo que para todos también. Porque Jesús le dijo en un versículo acá, dice en San Juan 11:25, dice: Jesús le dijo a Marta: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. O sea, que sabemos que la muerte para nosotros no es importante. Lo importante es que Jesús resucitó y aceptamos a Jesús, y lo que hemos creído en Jesús. Si Jesús no hubiera resucitado, todos estaríamos perdidos. Todos. ¿Verdad? Pero entonces lo más importante es que Jesús haya resucitado, y ahí tenemos la esperanza. Aunque nos morimos en esta vida, ¿verdad?, que tenemos, nos vamos a morir, todos vamos a morir, pero no es lo más importante. La resurrección es lo más importante. Bueno, hermanos, en los últimos 6 minuticos de la clase que quedan, ¿verdad?, habla la lección de que Jesús es la primicia de los que han de resucitar. ¿Cómo entendemos eso? Primicia es lo primero, la primera resurrección. Y quiero que quede ese concepto claro, porque en el Antiguo Testamento ¿hubo resurrecciones o no? En el Antiguo Testamento ¿hubo resurrecciones? Menciónenme una, por ejemplo. En el Antiguo Testamento, pero también cabe Lázaro, que había resucitado ya cuando Cristo resucitó. Había resucitado la hija de Jairo en el Nuevo Testamento, pero hablemos del Antiguo. ¿Quién había resucitado? El hijo de la viuda de Sarepta.
en tiempos de Elías, sí resucitó. Ok, ¿qué otra resurrección hubo? El mismo Moisés, que el libro o la carta de Judas dice que su cuerpo fue peleado por el arcángel Miguel, que es Cristo, y Satanás. Si hubo resurrecciones en el Antiguo Testamento, ¿no se considerarían esas las primicias? Si a usted le preguntan, ¿cómo que Cristo es la primicia de los que han de resucitar para vida eterna? ¿Cómo explicamos eso? Nos interesa como miembros tener eso claro. Si ya antes había habido resurrecciones, ¿por qué entonces Cristo es la primicia de los que han de resucitar? ¿Alguien sabe la respuesta? ¿Alguien la quiere compartir? Bueno, lo voy a decir yo porque el tiempo se nos va. Ciertamente Moisés fue resucitado. Yo no me imagino que cuando pelearon por el cuerpo de Moisés, Cristo se llevó la tumba de Moisés al cielo, porque en el cielo no hay muerte. Él está ya vivo, ¿no es cierto? Pero ¿por qué Cristo es la primicia, hermanos? Y los que resucitaron con Él. Porque Cristo resucitó para vida eterna, y su vida nueva, es decir, su resurrección, da garantía para que todos los que esperan en Él y mueran, vuelvan a la vida cuando Él venga. Es decir, la resurrección que da garantía de vida eterna a los muertos en Cristo, es la resurrección de Cristo Jesús. Él es el primero en ser resucitado para vida eterna. Él es la vida eterna. ¿Me hago entender? Así que cuando Cristo resucita, resucitan con Él unas cuantas personas que dice la Biblia que le fueron apareciendo a otros. Esas personas experimentaron la resurrección que van a tener los justos cuando Cristo venga. ¿Queda claro eso? Así que los primeros en ser resucitados para vida eterna, bueno, Jesús se resucitó a sí mismo, pero Él resucitó a ese grupo de personas para nunca más morir. Por eso son los primeros que resucitan en esa condición de vida. Lázaro sí resucitó, había resucitado antes de que esto pasó, de la resurrección de Cristo, claro, resucitó. Pero Lázaro resucitó para luego volver ¿a qué? A morir. Y otros resucitaron, el hijo de la viuda de Sarepta resucitó, pero luego volvió a morir, ya de viejo tal vez. Pero los que resucitaron con Jesús, en ocasión de su resurrección, no volvieron a morir, porque se fueron con Él al cielo. Eso hace la diferencia. Hay un puntico más antes de terminar, hermanos, acerca de la victoria final sobre la muerte, ¿no? Pablo dice en 1 Corintios 15 que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. O sea, que lo que va al cielo, él hace una analogía. Carne y sangre, él lo está presentando como el cuerpo de pecado. El cuerpo de pecado que hoy tenemos nosotros no puede ir al cielo. Por lo tanto, tiene que haber una transformación. Y él habla de esa transformación. El apóstol Pablo les explica cuándo es que va a haber esa transformación. Él dice, para que cuando Cristo venga, dice él, el mismo Pablo, pero esto se lo dice también a los tesalonicenses, pero también lo aclara aquí en el capítulo 15 de 1 Corintios. Él les dice, miren, lo mortal, lo carnal no va a poder ir al cielo, lo pecaminoso no va a poder ir allá. Así que va a ocurrir que si tú mueres antes de que Cristo venga, al momento en que Cristo venga sonará la final trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero. Esos muertos que resuciten van a resucitar con cuerpos. Seguiremos siendo de carne y hueso. Óigame esto que le voy a decir. Como fuimos creados, Adán y Eva fueron creados con cuerpo, con carne y huesos. Acuérdense cómo le dijo Adán a Eva cuando la vio. Esta hora es, ¿se acuerdan?
carne de mi sangre. Ese es el cuerpo con el que fuimos creados. Con ese cuerpo volveremos a la vida los que estén muertos cuando Cristo venga. Pero ese cuerpo resucitará ya glorificado. Habrá pasado de un cuerpo mortal a un cuerpo inmortal. Ese cuerpo que resucite cuando Cristo venga ya no va a volver a morir, ya no se va a volver a enfermar. Será un cuerpo santo. Ese cuerpo irá al cielo, esa persona irá al cielo. Pero los que estemos vivos para cuando Cristo venga, Él dice que en un abrir y cerrar de ojos, o sea, en un pestañear, nosotros los que estemos vivos seremos transformados. Lo corruptible que había se vistió de incorrupción. Lo mortal que había se vistió de inmortalidad. Y ahora sí estamos listos para ir al cielo. Sin esa transformación previa no podríamos ir al cielo. Así que, mis hermanos, quisiera terminar mencionando lo siguiente en cuanto a lo que significa la victoria final sobre la muerte. Cristo venció la muerte cuando resucitó. En la cruz, Cristo le aplastó la cabeza a la serpiente antigua llamada Diablo y Satanás. Y con su resurrección venció la muerte. Venció la muerte. Y al vencer la muerte, hermanos, nos garantiza a ti y a mí que si creemos en Él, viviremos por los siglos de los siglos. Por eso, anticipándose a eso, Jesús, cierro con esto, cuando Lázaro murió y llegó al lugar, Marta se le acercó y le dijo: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano Lázaro no habría muerto. Y finalmente Jesús, después de tanta duda que estaba manifestando Marta y luego María, Jesús le dijo: Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y esa promesa, hermanos, era una promesa en ese momento, pero había que pagar el precio, había que pasar la prueba. Jesús estaba hablando, hermanos, con la convicción de lo que Él iba a hacer, pero eso que estaba diciéndole a Marta era su palabra empeñada. Sin embargo, cuando finalmente murió en la cruz y resucitó el domingo, lo que le había dicho a Marta ahora cobró vida. Ya no era un mero dicho o una mera promesa. El que cree en Cristo no morirá eternamente. ¿Y saben por qué? Porque Cristo pagó el precio y porque Cristo resucitó de entre los muertos. Y surge ahora otra duda: ¿quién lo resucitó? ¿Lo resucitó el Padre, el Espíritu Santo, el ángel? Jesús había dicho: yo tengo poder para poner mi vida y volverla a tomar. Porque recuerden esto, hermanos, Cristo nunca dejó de ser Dios. Cristo siguió siendo Dios. Solo que ahora Él también es un ser humano como nosotros. Un ser humano, pero también Dios. Un misterio que tú y yo no estamos en capacidad para ahondar mucho, simplemente aceptarlo. Tenemos un Dios que dice el capítulo 21 de Apocalipsis que pronto va a venir a vivir con nosotros acá. Nuestro Dios no es un Dios muerto. Nuestro Dios es un Dios vivo, muy vivo. El Rey de la vida, nada más y nada menos. El Rey de la vida, ese es nuestro Dios. Alguno quisiera decirle: gracias al Rey de la vida por ser mi Dios. Alguno quisiera decirle eso a Él. Que Dios me los bendiga. Preparémonos para el resto de la programación. Que Dios bendiga esta iglesia. Número 10
Hermanos, por última vez, el departamento de jóvenes de esta iglesia se va hoy a realizar la sociedad de jóvenes a la iglesia de Lakeland. Por lo tanto, el servicio en la tarde en el Activity Center estará cerrado. La hora de salida aquí es más o menos a más tardar a las 3:30 para estar allá puntualmente en la iglesia de Lakeland. Para los que quieran ir, las puertas estarán abiertas. Que el Señor los bendiga. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Jeremías 17:7. Oh Jehová, tu oído y escúchame, porque estoy afligido y menesteroso. Salmos 86:1. El día que yo temeré yo en ti confío. Salmos 56:3. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 8:39. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Juan 15:14. Se arrepintió de pasar el niño. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Salmos 4:8. Nosotros le amamos a Él porque
Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Salmos 18:3. Dejad de los niños, venid a mí, no se terminan, porque de ellos darles reinos de los cielos. Orar sin cesar. Primero de Tesalonicenses 5:17. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Mateo 5:48. Bienvenidos.